junto a mis compañeros David Tapiero, Daniela Sánchez, Karen Tequia, Juan Felipe Espina y yo, Fabián Gamba, vamos a presentar el caso Redco. Dentro de los objetivos de esta presentación están explicar el caso de la firma de corretaje de futuros Redco para entender la relevancia de la gestión de riesgos en cualquier empresa. La agenda que vamos a llevar es descripción de Redco, descripción del problema, pérdida económica ocurrida, tipos de riesgos identificados, análisis del impacto en el patrimonio, conclusión y el análisis del caso. Redco fue fundada en el año 1969 y durante toda su trayectoria de historia alcanzó a tener, se dedicó principalmente a ser corredor de contratos de futuros y materias primas, pero también se dedicaba a actividades de renta fija y comercialización de divisas. La mayoría de los productos que comercializaba los hizo por medio de la Bolsa Mercantil de Chicago, y durante todo este trayecto alcanzó a tener varios escándalos por multas de 50 millones de dólares y más de 100 llamados del regulador. En el año 2005, en agosto, hizo su emisión de acciones por $28 la acción. Sin embargo, unos meses después, en octubre de 2005, por un escándalo que trataremos más adelante, se fue a quiebra y bueno, ya seguiremos contándolo más adelante. Continuando con la descripción del problema, para el año 2005 la compañía Redco realizó la contratación de nuevos directivos financieros, quienes fueron los que evidenciaron y dieron a conocer el fraude de la compañía realizado por el CEO Philip Bennett, quien lideraba y controlaba los procesos de la firma y a su vez realizaba alteraciones a los estados financieros, logrando ocultar 430 millones de dólares que él debía a la propia compañía, deudas que en su momento se catalogaron como incobrables en entidad anónima, y movimientos que nunca fueron descubiertos por los auditores ni fueron transparentes para los accionistas. Los hechos fueron revelados el 10 de octubre de 2005, luego de que en el trimestre anterior Bennett no pudiera ejecutar su pago de deuda oculta con Liberty Strategies, hechos que fueron evidenciados por el contador recién contratado de la compañía, quien reportó directamente al director financiero, quien también llevaba algunos meses liderando este proceso en la compañía. La estrategia de Bennett consistía en ajustar al final de cada trimestre las cuentas financieras utilizando como intermediaria a la subsidiaria de Redco. Los movimientos se basaban en que esta subsidiaria prestara dinero a un fondo de cobertura llamado Liberty Corners Capital Strategy, que luego prestó el dinero a Redco Group Holdings, compañía sin conexión legal u oficio con Redco, de la cual solo tenía conocimiento y control el CEO Bennett. Posteriormente, esta compañía se mantenía oculta por el CEO quien devolvería el dinero a Redco, dejando así a Liberty como el aparente prestatario. Continuando con la pérdida, de acuerdo al New York Times, Redco tenía más de 200,000 clientes en 14 países y en 2004 fue el mayor proveedor de volumen de transacciones por la Bolsa Mercantil de Chicago, la bolsa de derivados más grande de Estados Unidos, según una presentación de la compañía ante la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos. En agosto, sus acciones antes de este escándalo se cotizaban, como lo mencionaba mi compañero, en más de $28 por acción, y para el 19 de octubre del 2005, 9 días después de ser revelado el fraude, su acción había caído a menos de 80 centavos por acción, generando este día que la cotización de las acciones de Redco se detuvieran en la Bolsa de Valores de Nueva York. Al final, el total de su pérdida se calculó en 430 millones de dólares que habían sido comprados por una empresa tercera, la cual solo tenía propiedad Bennett. Gracias, Karen. Continuando con el análisis, vamos a empezar por los análisis de riesgos, iniciando con el riesgo operacional, que a mi juicio, al juicio de nosotros, y el análisis es como el riesgo más considerable del caso. En este sentido, exponemos los tipos de eventos relacionados al riesgo operacional definidos por Basilea, que son 7, y de los cuales para el caso se destacan 3, que son fraude interno, que es el modo de la organización para encubrir las pérdidas por orden de Bennett. En eso creemos que están relacionados al menos 2 directivos financieros y cargos medios de la gerencia de contabilidad,
porque ellos eran los que registran, digamos que las pérdidas en forma de cuentas por cobrar, pero de acuerdo pues a todo el organigrama que organizó Bennett en el fraude externo, que fue todo el andamiaje que él montó con sociedades offshore, bancos, bancos ubicados en, bancos ubicados en Austria y todo un andamiaje que llevaba a creer en los informes a los socios que esas cuentas por cobrar de difícil cobro habían sido vendidas a un tercero, pero que en realidad nunca iban a ser pagadas. Todo esto lleva a un riesgo legal y reputacional en el 2005, el 10 de octubre, que fue cuando ese riesgo se materializó y se hizo público el fraude por 430 millones de dólares y que eso llevó inmediatamente pues a que la gente quisiera reversar su posición, llevando a retirar su dinero pues, de la entidad de Refco. Y esto está relacionado al riesgo de liquidez que veremos más adelante, pero el reputacional también, perdón, el riesgo legal también está relacionado en el caso de que todo el mundo supo el escándalo y inmediatamente se dio investigación al CEO para posteriormente pues llevarlo a prisión. Todo. Gracias, David. Seguimos entonces después de ver el riesgo operacional con los riesgos adicionales a los que Refco se afrontó a lo largo de esta situación. Tenemos riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de liquidez, temas que ya mis compañeros han abordado a lo largo de la presentación, pero aquí puntualizamos. Lo primero es que Refco hacía préstamos a sus clientes para poder tener acceso a los servicios de corretaje y con ello a títulos de renta fija, commodities y divisas. Con esto digamos que ya tenía un riesgo de crédito al hacer esos préstamos a esos clientes para tener este acceso, riesgo que se materializaría más adelante cuando varios de los clientes hicieron default de la cartera cercana a los 430 millones de dólares. Con ese default de la cartera se generó entonces también una materialización del riesgo de liquidez, por lo cual Bennett lo que hizo para, digamos, cubrir esto fue disfrazar las pérdidas como cuentas por cobrar de una empresa que tenía y disfrazándolas ante reguladores e incluso ante los auditores de la empresa. El 11 de agosto del 2005, y a pesar de todo esto, la empresa sale, digamos, con una oferta inicial pública de valores o una IPO que tuvo una gran acogida y que vio en los primeros periodos una subida importante. Fue cercana a los 580 millones de dólares. Sin embargo, como se aprecia en la gráfica, tan solo 2 meses después y el 11 de octubre de 2005, cuando Bennett es arrestado por fraude, la acción se desplomaría, enfrentándose, pues, por lo tanto, o materializando ahora un riesgo de mercado con el IPO que había desarrollado tan solo unos meses atrás. Posteriormente, y con esto la empresa lo que hace, se ve forzada a hacer el congelamiento de las cuentas de sus clientes. Siguiente. Y con esto, digamos, un impacto bien importante a nivel de patrimonio de la empresa, que superó más de 1.500 millones de dólares, pero que además generaba o podía generar un pánico financiero, siendo Refco un líder de servicios de broker a nivel global, por lo cual admite ese problema de liquidez con lo que mencionamos anteriormente, y esta pérdida justamente iba en detrimento de todos los inversionistas, instituciones y personas naturales que habían puesto sus recursos en Refco confiando en esta empresa, pues al ser un líder de renombre. Con esto le doy paso a Daniela. Gracias, Juan. Y para concluir, quisimos incorporar dentro del análisis algunas de las razones por las cuales las empresas cometen fraude, haciendo especial énfasis en aquellas que están a punto de salir a bolsa o que deciden hacer su aparición en el mercado público. Y lo que encontramos es que no solamente las compensaciones del aparato ejecutivo de las compañías o las estructuras de gobierno corporativo juegan un papel importante en las decisiones fraudulentas que se toman dentro de las compañías,
Según Wang, Winton y Jung, un estudio que hicieron en el 2010, concluyeron que hay incentivos para cometer fraude asociados a las creencias o al nivel o la expectativa de los inversionistas respecto a las condiciones del negocio de una compañía. Es así como concluyen que en momentos de auge de mercado es cuando mayor OPAs se realizan, y asimismo es cuando los reguladores tienen que fortalecer su vigilancia y control sobre las compañías que salen al mercado público, porque es cuando mayor incentivo hay para cometer fraude. En otro trabajo realizado por Powell, Singh y Winton en 2007, llegaron a una conclusión similar. Sin embargo, su trabajo concluye que a pesar de ser contraintuitivo, una mayor cantidad de información disponible derivada de la democratización de la compañía, que abarata a su vez los costos de investigación, hace que los inversionistas sencillamente saquen este tipo de compañías de las que hay mucha información de su espectro de investigación y se enfoquen solamente en aquellas compañías donde hay números negativos. Finalmente, la información material que ocultó Refco al mercado de valores no solamente desencadenó temas internos para la compañía y temas, digamos, de riesgos asociados a la compañía, sino que también generó un tema de contagio. No solamente afectó a grandes inversionistas como Thomas Lee Partner, que es uno de sus más grandes accionistas y que tomó posiciones importantes durante el último año previo a la caída, sino que también afectó la reputación de las bancas de inversión que participaron en la OPA, como lo fue Credit Suisse, Goldman Sachs, FS Boston y BofA, y también puso encima los ojos del mercado entero sobre el regulador del mercado de valores, pues porque no se dieron cuenta del fraude que se estaba cometiendo. Para terminar, compañías como Refco han encontrado e ingeniado esquemas complejos y eficaces para ocultar información y cometer fraude. Sin embargo, la implementación de un gobierno corporativo, la falta de implementación de un gobierno corporativo, las buenas prácticas y la falta de ética en las tomas de decisiones, no solamente afectan la imagen de la compañía o materializan riesgos para la compañía que afectan a los inversionistas mayoritarios, sino que afectan a otras partes también implicadas dentro del negocio, como los empleados, sus familias, los inversionistas minoritarios, toda la cadena de valor que está alrededor de la industria, pero más importante, la confianza que hay en el mercado financiero. Con esto concluimos el análisis. Muchas gracias por su atención.